Hola mis queridos amigos de PetPals, bienvenidos una vez más a mi canal. El otro día hice una encuesta en la comunidad del canal para que ustedes eligieran el video de hoy. Las opciones eran una actualización del video de GC o hablar un poco de las estafas y cómo evitarlas. La verdad es que estuvo súper peleado, o sea, era cosa que yo entraba y estaban siempre ahí nomás, o sea, o empatados en 50-50 o 48-52 y después volví a entrar y el otro le había pasado, no sé, todo un lío. Así que bueno, preparé la base de los dos videos y digo, voy a grabar el que gane cuando me siente a grabar. Y como les muestro acá en la captura, ganó el video de las estafas, así que voy a comenzar con eso. No se preocupen que dentro de poco voy a sacar el video de GC porque veo que es algo que también quieren ver, así que va a ser uno de los próximos videos. Ahora sí, vamos a comenzar porque tengo bastante para hablar. Bueno, seguramente si sos nuevo podés pensar, pero ¿quién va a querer perder el tiempo estafando a alguien en un juego de mascotas? Déjame responderte que lamentablemente muchas personas, yo no sé, están aburridos al parecer y se dedican a hacer esto. Y bueno, probablemente si nunca te uniste a un grupo de Facebook del juego, esta posibilidad nunca... Siempre que quiero grabar se ponen a ladrar los perros, parece a propósito. Bueno, como decía, si nunca estuviste en un grupo de Facebook, capaz que esta posibilidad nunca se te cruzó por la cabeza, porque nunca viste publicaciones acerca de esto y uno no piensa que lo van a estafar, es la verdad. Así que yo te voy a dar herramientas y también información que considero que tenés que saber para evitar que esto ocurra, o por lo menos para que estés atento y que te ahorres un mal rato. Bueno, lo primero es, nunca hagas un trato dentro del juego. Puede pasar que estés en la ciudad, en el arcade, en el café o en otra parte del juego y te pongas a hablar con algún pet que en principio te caiga bien, pero que puede que quiera tus ítems. Por eso por ahí te dice que te quiere comprar algo por BC, y en este caso jamás, repito, jamás aceptes, a menos que esa persona te envíe primero y vos vayas a tu casa y corrobores lo que te mandó. Les cuento que hubo muchos casos en que la persona enviaba un ítem porque veía que había recibido un regalo, se confiaba, enviaba su ítem y al ir a su casa se encontraba con que la otra persona le había mandado algo que no era, por decirle un pez, basura, bueno, etc. Así que ya saben, no hagan tratos así a menos que les envíen y ustedes corroboren primero. Esta regla aplica también cuando reciben un regalo de una persona que no conocen. Por ejemplo, abren el regalo y el mensaje dice: te cambio mi ballena rosa por tu ballena azul. Si a vos te interesa el trato, decile que envíe primero y si no, no lo hagas. Así de simple. La mayoría de los tratos se realizan por los grupos de Facebook, ya que allá se consiguen cosas más baratas, se consiguen ítems que ya no están disponibles, entre otras cosas. Así que acá te comparto algunos puntos que te van a servir para cuando quieras hacer intercambios. Primero, busca a esa persona en el grupo y mira su perfil. Con esto te puedes dar una idea de si la persona es de confianza o no. Mira cuándo creó el Facebook, porque hay muchísimas cuentas que son nuevas y se dedican exclusivamente a estafar. Mira también la foto de perfil, que es una persona real. Hay muchas personas que le crean un Facebook a su pet y está bien, no significa que sean estafadores, pero hay otros que sí, así que podrías mirar sus publicaciones, sus interacciones con otros jugadores y principalmente sus transacciones. Fíjense la cantidad de información que podemos sacar solamente mirando el perfil del otro jugador. Acá está todo. Por el contrario, si ves que no tiene historial o datos, podés entrar a la casa de su pet, ver que sea una cuenta activa, o sea que juegue, que decore, que tenga ítems, que no necesariamente tienen que ser de banco, pero sí que se vea que juega, o por lo menos que no sea un nivel tan bajo. Y bueno, si todavía no te da confianza, es importante que sepas que tenés derecho a pedir un mediador. ¿Qué es un mediador? Básicamente una persona que media un trato. Generalmente es alguien que ninguna de las dos partes conoce. Por ejemplo, si querés hacer un trato en el grupo de PetPal Latinoamérica, vas a publicar que buscas un mediador. El mismo grupo, en este caso, se encargó de dar identificaciones de mediadores a personas que son de confianza y que juegan hace mucho. Si por el contrario haces esta publicación en otro grupo más pequeño o en otro donde no hay mediadores oficiales, puedes hacer una publicación y pedir un mediador y seleccionar entre ambas partes a la persona que se ofrezca. Generalmente siempre aparece alguien ofreciendo su ayuda cuando uno publica, así que no te preocupes por eso. Lo que tienen que hacer luego es enviarle las cosas al mediador y él se encarga de controlar que todo esté en orden para luego enviar a cada parte lo que le corresponda. Los mediadores suelen usarse principalmente en transacciones grandes. Si no querés usar un mediador porque la transacción no es tan grande o es algo más chico, podés pedir un link de confianza.
¿Qué es? Se preguntarán ustedes. Bueno, varios jugadores lo que hacen es crearse un link de confianza. El mismo se hace con una foto, GIF o video donde ponen el usuario y el nombre de su pet junto con una foto. Es lo que suelen hacer la mayoría de las cuentas una vez que se unen a estos grupos, ya que les va a servir para futuras transacciones. Si vos sabés editar, podés hacerte uno, si no podés preguntar a ver si no hay alguien que haga estos links de confianza y capaz que te cobran 2 o 3 BC o 5 BC, depende de qué tanta edición tiene el edit. La mayoría lo hacen en el grupo de PetPals, ya que casi todos los jugadores están ahí. Entonces, cuando hacen una transacción, comparten el enlace de confianza para que las personas con quienes hicieron el trato lo firmen. Acá te muestro cómo lo podés compartir si nunca lo hiciste. Y una vez que hacemos una transacción, lo pegas y ahí podés ir juntando firmas. Es bueno que lo tengas por si alguien te lo pide o vos podés pedírselo a la otra persona. Ahora, es importante aclarar que a veces los estafadores logran mentir hasta con esto. Sí, gente, tienen mucho tiempo disponible, parece. Se crean un lead de confianza, hacen transacciones pequeñas para juntar firmas y luego te estafan con ítems más valiosos. Así que tenés que tener presente las otras cosas que te dije anteriormente, la creación de Facebook, las interacciones, las transacciones en su perfil, la fecha que tiene ese link, si es un Facebook real y bueno, todo lo que mencioné antes. Por otro lado, que no te imponga la regla de que el comprador envía primero siempre sí o sí. A veces te dicen que si querés comprar sí o sí tenés que enviar el pago primero. Y ojo, están en su derecho porque son sus ítems, pero tenés que tener en cuenta lo mencionado anteriormente. No es lo mismo que esa regla te la diga alguien que juega hace un año, que tiene un perfil real y activo, a que te la imponga una cuenta nivel 12 con la foto de Jimin en su perfil. O sea, es una cuenta súper falsa y espero dar a entender la diferencia. Lo siguiente que voy a decir es no pasen su contraseña ni sus datos a nadie, y recalco a nadie. Tampoco compartas una cuenta con otras personas. Hace poco hubo un caso de un grupo de amigas que tenían una cuenta en común donde todas dejaban sus ítems y BC, y un día le agarró la chiripiorca a una y se robó todo. Así que no confíen en nadie, no den sus datos. A veces quienes le quieren hacer daño son las personas que menos esperan. Así que cuiden sus ítems porque es tiempo y en algunos casos es dinero. Tengan una buena contraseña, no pongan el usuario exactamente igual a la contraseña. O sea, que sea algo seguro. Y ahora, si estás viendo este video porque te estafaron, ¿qué podés hacer? Bueno, primero podés publicarlo en los grupos para alertar a otros jugadores y que estén al tanto de que esta persona no es de confianza. Algunos grupos hacen comunicados poniendo el nombre, el perfil de la persona para que otras personas no caigan. En segundo lugar, podés mandar un correo a IED, el creador del juego, contando lo que pasó con toda la información. Usuarios involucrados, el día que pasó, si tenés capturas de pantalla, mejor. Con esto puede ser que logres que baneen la cuenta de esta persona para que no pueda seguir jugando, pero generalmente los ítems no son recuperados. Por eso hago énfasis en que sean cuidadosos y no confíen solo porque sí. Valoren su tiempo, su esfuerzo, dinero y tengan en cuenta la información que les di, porque es súper importante para evitarte un dolor de cabeza. La comunidad de PetPals la verdad que es bastante unida y lo que podés lograr es que sea una condena social hacia esa persona, hacia ese jugador. La verdad que todos nos ponemos en el lugar de la otra persona si le pasa algo, pero como dije, no siempre se recuperan los ítems, entonces es importante que los cuides vos, porque está en tu poder cuidarlos. Acá jugamos para pasarla bien, para pasar un buen rato, así que intenta evitar esto. ¿Puede pasarte? Sí, me puede pasar a mí que estoy haciendo este video, sí, pero yo creo que con estas medidas de alguna forma podemos evitarlo y por lo menos tenemos los recursos para defendernos y asegurarnos de que no hicimos una transacción con alguien que no es de confianza, ¿sí? Así que bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les resulte, que me hagan caso. Esto no lo suelo decir en los videos, pero acá sí pido, chicos, háganme caso, por favor, tengan en cuenta todo esto porque es importante para ustedes. Ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.